En realidad Córdoba es la provincia de mayor ratio impositivo de la región centro, pero ¿cuál es la situación en otras regiones? ¿Qué análisis al respecto podemos realizar a nivel nacional? Se lo vamos a preguntar a Alfredo Félix Blanco, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, quien ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, realmente tenemos una presión tributaria altísima en las provincias y en la Argentina en general. Sí, está bien la afirmación, digo, más allá de las disputas, sobre la cual después podemos hacer un comentario, Sí, sí. la realidad es que las provincias en general y la nación han ido aumentando, también los municipios, han ido Ujú. aumentando la presión fiscal, digamos, la presión fiscal es lo que se recauda sobre el Producto Interno Bruto, que es, digamos, la riqueza que se genera, ¿no? Bien. Digamos, lo que ha sucedido en realidad es que Argentina tiene desde fines de los 80, desde el año 88, un régimen de coparticipación federal. ¿Qué es lo que es eso? Eso es la forma en que distribuye la nación a las provincias lo que recauda de impuestos que son coparticipables, se llaman. Bueno, en la medida en que ha ido aumentando, se ha ido expandiendo el gasto público, en las últimas, yo diría en las últimas 2 o 3 décadas, la presión fiscal ha ido en permanente aumento. No es uniforme porque cada provincia tiene ciertas facultades para gravar con impuestos provinciales, lo mismo que las municipalidades a veces fijan algunas tasas, pero el hecho concreto es que efectivamente, si uno mira la presión fiscal total de la Argentina, es decir, la suma de las provincias, de los municipios y de la nación, tenemos un aumento muy significativo, que seguramente va a estar variando entre 12 y 15 puntos, por lo menos, de aumento como porcentaje del producto, es decir, que estamos con una presión fiscal que es realmente muy alta. Y proporcionalmente, ¿quién cobra más impuestos? ¿La nación o las La provincias, nación, Alfredo? la nación recauda más impuestos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aproximadamente de lo que recauda la nación, hay una parte que después se lo da a la provincia. En el año 88, cuando salió la ley de coparticipación, se dijo, bueno, la nación digamos, a quedarse con un 40%, 42%, y el resto lo va a asignar a las provincias, menos una diferencia que era para aportes del Tesoro Nacional y otras pequeñas detracciones. Pero con el paso de los años, un par de pactos fiscales en el medio, la creación de impuestos que no se coparticipaban, como en el caso del impuesto al cheque, bueno, una serie de modificaciones hacen que el régimen de coparticipación sea hoy irreconocible en relación a aquel que tenía Argentina a fines de los 80, hasta el punto que los especialistas le llaman el laberinto de la coparticipación, porque del Claro. monto que se recauda se van sacando, así como se sacó el 15% en su momento a las provincias para el sistema previsional, que generó tantas discusiones, incluso Córdoba tuvo una instancia judicial para recuperar ese 15%, digo, eso ha hecho de que hoy la nación se queda con un porcentaje muchísimo más alto del que decía la ley, y entonces eso hace que las provincias reclamen o generen nuevos impuestos. A su vez las provincias a veces hacen eso con los municipios, y Claro. los municipios crean nuevas cargas para los ciudadanos. Hay un gran desorden en el tema tributario, y hay un incumplimiento constitucional, porque cuando se sancionó la Constitución del 94, hay una cláusula transitoria que decía que en 2 años iba a haber una ley de coparticipación nueva. Y Ujú. bueno, han pasado décadas y eso no ha ocurrido, ¿no? Es cierto. Ahora, Alfredo, en general uno cuando escucha hablar de reforma tributaria, supone al menos que esa reforma implicaría o sea, que bajen finalmente los impuestos. El tema es que, claro, ¿cómo va a ser el Estado Nacional que necesita, de alguna manera, tantos ingresos para sostener, no sé, digo, inversiones en la cuestión social, por ejemplo, ¿no? La cantidad de planes tan necesarios que son hoy cuando hay tanta gente pobre. ¿Cómo va a ser si deja de ingresarle más recursos? Bueno, ese tema es central, es decir, los otros días cuando discutía el presidente Macri con nuestro gobernador,
y uno decía, Córdoba tiene impuestos muy altos, baja ingresos brutos, etcétera, y el otro le contestaba, bueno, los vamos a bajar cuando ustedes no nos estén sacando tanta plata de la que recaudan, cuando nos devuelvan lo nuestro o algo así, fue la expresión del contador Schiaretti. En esa discusión, en realidad, hay una parte de verdad que tienen los dos, digamos. Es cierto que Córdoba tiene impuestos muy altos, hay algunos casos que son singularmente llamativos, como es los impuestos sobre los créditos hipotecarios, el impuesto de ingresos brutos sobre el crédito hipotecario, que es un crédito muy necesario y que se está tratando de promocionar y que lo castigamos con un impuesto. Además, ingresos brutos es un impuesto realmente muy malo, muy distorsivo. Pero digamos, tenía razón en eso el presidente, pero también tenía razón Schiaretti. Lo que está detrás de eso es que cuando uno dice, bueno, hagamos una reforma tributaria. Las reformas tributarias en general, cuando son integrales, conviene hacerlas cuando hay superávit, no cuando hay déficit como tiene Argentina. Argentina viene arrastrando un déficit muy importante. Pero, además, la discusión que está detrás de eso, digamos, hay una discusión, podríamos decir, primera, que es decir, bueno, ¿cuánto necesitamos recaudar? Eso depende de cuánto gastamos, obviamente. Y después, ¿cómo recaudamos? ¿A quién le cobramos? Sería la pregunta siguiente. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuánto es el gasto público? Hoy si uno suma el gasto público nacional con el gasto público de las provincias, de nuevo, medido como porcentaje del Producto Bruto, es más o menos 44% del Producto Bruto de la Argentina. Quiere decir que de la riqueza generada por el país en un año, aproximadamente un 40% es lo que gasta el sector público. Si uno dice, bueno, esto siempre fue así, no siempre fue así. Si uno toma el promedio del gasto público de la nación más las provincias entre 1983 y 2003, era aproximadamente 25-28%. Lo que pasa es que aumentó mucho el gasto público. Claro, casi se ha duplicado, ¿no? Claro, y eso ha hecho que, consecuentemente con ello, hayan tenido que aumentar los impuestos. Y la realidad hoy, cuando uno mire ese gasto público, hay una parte muy importante de ese gasto público, que es, bueno, hay una parte que necesariamente debería ser aún más importante, que es la de obra pública, infraestructura. Argentina está atrasado en infraestructura y además la obra pública podría contribuir objetivamente a aumentar el nivel de actividad de la economía y el nivel de empleo, que es un problema que Argentina tiene. Pero hay otra parte muy importante, que tiene que ver con esto que señalás vos, que es la asistencia a sectores que, por las razones que fuere, están en una situación de vulnerabilidad y de carencias muy marcadas. Argentina tiene más o menos, digamos, 30% de personas que están por debajo de la línea de pobreza, es decir, viviendo la pobreza por ingreso. Y entonces la discusión sobre el gasto público tampoco puede ser independiente de eso, ¿no es cierto? Claro. Porque aunque uno a veces escucha, aprovechando determinadas circunstancias, decir, bueno, ¿por qué no bajamos el déficit? ¿Por qué no lo reducimos si hace algún tiempo teníamos superávit? Bueno, cuando uno dice eso tiene que tener cierto cuidado, porque cuando está hablando de bajar el gasto, hay que ver la composición del gasto, porque va a terminar afectando personas que no tienen, digamos, el sistema económico no les ha dado, no las ha incorporado, no las ha incluido o las ha expulsado, ¿no es cierto? Entonces, por un lado está ese tema. Yo diría, la reforma tributaria va a ser muy difícil en Argentina. El presidente lo anunció en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de este año, en las cámaras, hizo ese anuncio, pero es muy difícil. Primero, porque hace falta una discusión previa sobre el gasto público. Segundo, porque viene la discusión del perfil de esa reforma. Supongamos que sabemos cuánto va a ser el gasto público. Decimos, bueno, lo vamos a bajar 5% este año, 5% el siguiente, lo que fuera. Bueno, para eso nos hace falta tanto dinero, pero ese dinero, ¿a quién se lo vamos a cobrar? Argentina tiene un sistema tributario que es muy regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno lo calcula, cuánto pagan las personas de impuestos en relación a cuáles son sus ingresos, no se verifica que pague más el que más tiene o el que más gana. ¿Por qué? Porque hay impuestos muy importantes que no toman en cuenta el ingreso. Cuando yo voy y compro un producto en el supermercado y pago el impuesto al valor agregado, el impuesto al valor agregado lo paga el consumidor y entonces el que consume determinado producto paga lo mismo, con una alícuota que es alta, el 21%, pero paga lo mismo si es una persona que tiene un ingreso muy elevado, como si es una persona que tiene ingreso muy bajo. Entonces nuestro sistema tributario es bastante regresivo. Esa sería la segunda discusión. Y bueno, por supuesto la tercera discusión es, bueno, lo que recaudamos,
¿cómo lo vamos a repartir? Estoy hablando de los impuestos nacionales. Sí, sí. Todas las provincias pedirían más, todas, sin excepción. Ahora, como las provincias, digamos, ¿no? Córdoba, que obtiene de la masa coparticipable neta aproximadamente entre un 8 y un 9%, le gustaría recibir el 12%. Ahora, entre las provincias es un juego de suma cero. Si yo quiero el 12, a algún otro se lo voy a sacar. Buenos Aires viene presionando para tener más coparticipación de la que tiene. Entonces, las provincias podrían decir, bueno, que la nación se quede con un poco menos. Es decir, lo que es la distribución primaria, se llama, lo que va por un lado a la nación y por otro lado a las provincias, se modifique y vaya más a las provincias. Y actualmente, bueno, Alfredo, actualmente, ¿cuál es ese porcentaje de distribución? ¿Cuánto le queda a la nación? Es muy difícil de ver cuánto es el neto. ¿Por qué? Porque se saca antes de la coparticipación, ¿no? Es decir, la ley, que por supuesto no tenemos ley nueva, pero se saca, digamos, supongamos que se recauda 100. La ley del 88, de 1988 creo que, si no es infiel la memoria, decía que la nación se quedaba con el 42%, ¿no? Entonces, claro, el resto se repartía. Ahora, si yo de los 100 que se recauda digo, no, mire, espere un segundito, este impuesto, como fue el impuesto al cheque, por ejemplo, este impuesto no se coparticipa. Entonces, en realidad, de los 100 ya paso a 90. Claro. El 42% de 90 ya no es el 42% de 100. Y así se van detrayendo cifras, montos. Digo, bueno, saco este otro poquito para el fondo del conurbano. Tanto va allá. Entonces, después, si uno hace la cuenta neta, es probable que se encuentre con que las provincias que iban a recibir más del 50% están recibiendo menos del 30%. Bien. La neta, digamos, una vez que le saque las detracciones antes de determinar la masa coparticipable, ¿no? Claro. Alfredo, te vamos a compartir un mensaje de un oyente de Resistencia. ¿Lo tenés por ahí, Veró? Por aquí estamos, lo leemos. Lo que muchos no saben es a dónde van los pesos que se pagan en impuestos. Un altísimo porcentaje que se destina a sueldos de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal. El problema está en la Administración Pública en todos los estamentos y poderes del Estado, dice Carlos, de Resistencia, provincia de Chaco. ¿Cómo opera esa situación en los costos nacionales, Alfredo? Bueno, es una buena observación la de Carlos. ¿Por qué? Porque si uno analiza en la última década y mira el número de personas ocupadas, no hablemos ahora del monto, veamos primero el número de personas ocupadas, el número de personas ocupadas en el sector público en Argentina creció en 1 millón, es decir, hay 1 millón de empleos más. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente que aumente el gasto. Como yo recién decía que hemos pasado de un gasto que era aproximadamente 28% del producto a un gasto que es de más del 40%, ahí, entre otras cosas, además del tema que comentamos del gasto social, que es el referido a previsión, que es el referido a planes sociales, etcétera, además está el hecho de que hay más empleados. Esto también merece una pequeña consideración, ¿no? Probablemente, allí hay una discusión sobre causa y efecto, pero probablemente uno debe entender el aumento de empleos públicos, más allá de cualquier otra especulación, también tiene que ver con que en la medida en que el sector privado dejó de crear empleo, Argentina aproximadamente hace, digamos, un par de años antes del cambio de gobierno, ya no creó más empleo, ya la economía había entrado en una fase que no crecía y que no creaba empleo privado, y sobre todo empleo privado formal, es decir, no de empleados en negro. Y entonces el sector público a veces opera como una especie de seguro de desempleo, lo cual es malo porque obviamente tomar empleado, si no está justificado por una nueva actividad, etcétera, no es bueno. Pero sin lugar a dudas el tema del personal es un tema que incide tanto a nivel de la administración nacional como de las provinciales y municipales, ¿no? Bien. Es un problema, y en eso tiene razón Carlos, de que allí hay un punto que debería mirarse con algún cuidado. Claro. Y en general, en la economía en general, ¿qué responsabilidad tiene la cuestión tributaria impositiva? Bueno, el tema tributario es muy importante porque es muy importante el Estado. Recién cuando decíamos, bueno, ¿cuánto necesitamos gastar? También por detrás de eso está qué Estado queremos, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el Estado? Incluso qué responsabilidad tiene el Estado nacional, cuál el provincial y cuál el municipal. Digamos, eso se suele
se refiere a eso normalmente diciendo, bueno, debe haber una buena coordinación fiscal, ¿no es cierto? Y debe haber claridad sobre cuáles son las responsabilidades de cada nivel del Estado. Pero el tema tributario es muy importante, no solamente como fuente de financiamiento de las actividades que debe prestar el Estado, sino que además es muy importante porque tiene otros efectos en la economía. Primero tiene un efecto distributivo, digamos, es decir, yo puedo pensar en un sistema en que le cobro impuestos, por ejemplo el impuesto a las ganancias, que es un impuesto muy progresivo, porque contribuye de esa manera, si yo tengo un sistema tributario progresivo, es decir, que cobra más a los que más tienen, puedo financiar a lo mejor un gasto destinado a las personas que menos tienen. Entonces allí estoy haciendo una saludable redistribución del ingreso, digamos, claro, ¿no? Es decir, propendiendo a una mayor equidad social, podríamos llamarle. Otra cuestión que es muy importante del sistema tributario es que tenga en cuenta que yo tengo que cobrar esos impuestos tratando de que no, digamos, que no castiguen ciertas actividades, y por ejemplo, que no castiguen la actividad productiva. Claro. Voy a dar un ejemplo. Lo que popularmente llamamos el impuesto al cheque, que se creó, se dijo en su momento transitoriamente. Muchos impuestos en Argentina se han creado transitoriamente y se quedaron para siempre, ¿no? Quedan, claro. Y algunos impuestos que eran para siempre nunca existieron. Por ejemplo, doy dos ejemplos. El impuesto a los réditos, que es el actual impuesto a las ganancias, se creó durante la crisis del 30 como consecuencia de la crisis, claro, y se dijo, bueno, transitoriamente, mientras haya crisis, vamos a cobrar el impuesto a los réditos. Bueno, todavía está el impuesto a las ganancias vigente. Es que estamos en crisis siempre, ¿no? Sí, en el 73 o 74, no recuerdo, el Parlamento sancionó un impuesto que decía, se llamaba impuesto a la renta normal potencial de la tierra, que era un impuesto que tenía que pagar los que tenían propiedades rurales y que se cobraba a partir de estimar cuánto debería ser su productividad para que no hubiera tierras improductivas. Uh-huh. Bueno, ese impuesto que iba a ser una transformación y que iba a ser para siempre, bueno, nunca se tuvo en vigencia en realidad. Bueno, pero vuelvo a esto, de no castigar ciertas actividades. Hay impuestos que castigan, por ejemplo, el impuesto a los cheques, todos coincidimos, y todos los gobiernos, y todo, en que sería bueno que la economía esté lo más bancarizada posible, ¿no es cierto? Claro. Por miles de razones conviene. Ahora, si yo pongo el impuesto al cheque, en realidad, digamos, estimula a que un empresario trate de no manejarse bancarizadamente, claro, digamos, para no pagar ese impuesto, para eludirlo, digamos, ¿no? Bueno, entonces digo, no castigar a la inversión, no castigar la bancarización, no castigar al trabajo. Cuando yo tengo cargas muy grandes sobre el trabajo, no solamente estoy pensando en el tema de impuesto a las ganancias sobre los salarios, que en todo caso debería ser solo sobre salarios muy altos, no como impuesto a las ganancias, sino como impuesto a los ingresos sería, pero sobre todo, digo, todas las cargas hacen de que para el empresario tenga un determinado costo, pero que ese costo no sea lo que recibe el trabajador. ¿Qué estoy diciendo con eso? El salario de 100, tengo cargas que me llevan el costo a lo mejor a 180 o a 160, claro, y en realidad el trabajador no recibe eso. Entonces, eso nos ayuda a que haya un mercado de trabajo donde toda la gente esté con empleos, digamos, en blanco, con empleos formales. Y Argentina tiene hoy un porcentaje, que las estimaciones hablan de cerca del 30% de trabajadores informales, ¿no? Trabajadores en negro. Claro, por ahí habría que encontrar o buscar en estos aspectos los argumentos y las excusas de por qué tampoco hay inversión privada en el país que tanto la necesita. Alfredo... Claro, además influye en eso, sin lugar a dudas. Te agradecemos muchísimo, como siempre, clarísima tu exposición, nuevamente. Muchas gracias, seguramente vamos a seguir en contacto. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Que estés muy bien, hasta luego.